Escucha Radio Cadena 97.7 y www.radiocadenacieneguía.com. Siempre contigo. En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a su programa Perlas de Sabiduría. Bueno, ustedes saben que este programa está elaborado por la Asamblea Espiritual Local de los Bajáis de Cieneguilla, con mucho cariño para ustedes. Bueno, pero ¿qué es la fe Bajáis, no? La fe Bajáis es una religión mundial que gira en torno al concepto de la unidad. Esta religión tiene su profeta fundador, que es Baha'u'lláh, que significa la gloria de Dios. Bueno, esta nueva religión, ¿no?, para esta época, es estrictamente monoteísta, es decir, que cree que existe un solo Dios, creador del universo, que todas las religiones que han llegado, bueno, a este mundo a través de los tiempos es una sola, que es la religión de Dios. Por lo tanto, todos los profetas fundadores de estas religiones son un solo espíritu, ¿no? Y por lo tanto, toda la humanidad es como una sola familia, ¿no? Esto es lo básico, digamos, en la fe Bahá'í. Quiero hablarle a ustedes un poquito de la posición de las manifestaciones, que es un concepto que nos trae esta nueva religión, ¿no? Es algo nuevo que nos hace ver, ¿no?, que nos amplía la visión de lo que es realmente la religión de Dios, ¿no? Pues bien, la posición de las manifestaciones, los Bahá'ís reconocen por igual a los fundadores de todas las grandes religiones como manifestaciones de Dios. Ninguno es superior a los otros. Todos son encarnaciones del Espíritu Santo. Baha'u'lláh escribe así sobre la posición de las manifestaciones. Dice: para todo corazón que discierna y esté iluminado, es evidente que Dios, la esencia incognoscible, el ser divino, se encuentra inmensamente elevada por encima de todo atributo humano, tal como la existencia corpórea, ascenso y descenso, egreso y regreso. Lejos está de su gloria el que la lengua humana pueda recitar adecuadamente su alabanza, o que el corazón humano pueda comprender su misterio insondable. Él está y ha estado siempre velado dentro de la eternidad antigua de su esencia y permanecerá en su realidad eternamente oculto a la vista de los hombres. Ninguna visión puede contenerlo, mas Él contiene toda visión. Él es el sutil, el que todo lo percibe, ¿no? Entonces, hablando de las manifestaciones, estos espejos santificados, estas auroras de antigua gloria, son todos y cada uno los exponentes en la tierra de aquel quien es el astro central del universo, su esencia y propósito último. De él proceden su conocimiento y poder. De él proviene su soberanía. La belleza de su semblante es solamente un reflejo de su imagen, su revelación un signo de su gloria inmortal. Ellos son los tesoros del conocimiento divino y los depósitos de la sabiduría celestial. A través de ellos se transmite una gracia que es infinita y por ello se revela la luz que jamás palidece. Estos tabernáculos de santidad y espejos primordiales que reflejan la luz de gloria inmarcesible no son sino expresiones de aquel quien es el invisible de los invisibles. Por la revelación de estas joyas de virtud divina se ponen de manifiesto todos los nombres y atributos de Dios, tales como conocimiento y poder, soberanía y dominio, misericordia y sabiduría, gloria, munificencia y gracia. Estos atributos de Dios
no son ni jamás fueron concedidos especialmente a ciertos profetas y negados a otros, al contrario. Todos los profetas de Dios, sus favorecidos, santos y escogidos mensajeros, son sin excepción los portadores de sus nombres y la personificación de sus atributos. Solo difieren en la intensidad de su revelación y la relativa potencia de su luz. Así, Él ha revelado. Hemos hecho que algunos de los apóstoles aventajen a los otros. Como dice Abdul Bahá, no es necesario disminuir a Abraham para encumbrar a Jesús. No es necesario disminuir a Jesús para proclamar a Bahá'u'lláh. Debemos expandir la verdad de Dios por doquier la contemplemos. Entonces, de tiempo en tiempo, amigos, es importante un mensajero de Dios, ya que Dios, desde que nos ha creado, no nos deja al albur, así para que crezcamos y nos fortalezcamos, ¿no? De tiempo en tiempo envía estos mensajeros divinos, ¿no? Bien para los cristianos, los musulmanes, los judíos, los budistas, los hindúes, los ateos, los agnósticos, para todos por igual. Es claro que la humanidad está ahora en una confusión más grande que nunca. La tradición se ha derrumbado y cada hombre busca en distintos lugares algo que habrá de poner orden en el caos que él ve a su alrededor. ¿Qué puede ser más razonable y lógico que el hecho de que Dios envíe a la humanidad una guía ante su desgracia? Dios no deja a sus criaturas sin consuelo, sino que cuando la oscuridad del invierno los eclipsa, nuevamente envía a sus mensajeros, los profetas, con una renovación de la bendita primavera. Bueno, ese es el mensaje de la fe Bahá'í, ¿no? El mensajero de Dios ha llegado y los primeros indicios de la primavera son ya visibles a los perspicaces por entre las nubes invernales. Bueno, con esta introducción quiero saludar, ¿no? al equipo que está ahora aquí, que es Alberto y el recién llegadito Muyán, que nos va de vez en cuando a comentar algo de su peregrinaje a Tierra Santa. ¿Pueden saludar? Sí, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Buenos días. Sí, Muyán, ¿qué tal? Qué gusto de volverte a tener después de tantos días de ausencia. Veo que has venido con rostro radiante, sí, con un corazón sumamente grande ahora. Y bienvenido. Sí, muy buenos días, radio escuchas de mi amado pueblo Cieneguía. Echamos de menos a ustedes, hemos tenido una ausencia, hacer un peregrinaje en los lugares santas, sagradas, quizás en lugares más sagrados del planeta Tierra, la Tierra Santa. Ha sido muy hermoso, recordé a ustedes muchísimo allá, recordé a Perú, recordé a Cieneguía, suplicamos allá con la cabeza agachada ante el umbral de los mensajeros de Dios. Ahí hemos suplicado bienestar para nuestro país aquí en Perú, para nuestros miembros responsables del país y para nuestra ciudadanía aquí en Cieneguía. Realmente nuestras oraciones fue elevada recordando a ustedes. Dios bendiga a todos y siento muy bien volví a la casa y estar aquí presente, los micrófonos de Radio Cadenas, desarrollando programas de virtudes para fortalecer y mejoría de un nuevo orden mundial, cual hoy vamos a dedicar un tema que es sobre los principios de ese nuevo orden mundial. Así es, bienvenido Muyán. Bueno, como tú lo has dicho, en este programa ahora nos vamos a dedicar a esta perla de sabiduría, ¿no? El médico omnisciente ha tocado el pulso de la humanidad para ahora, para esta época. ¿Qué es lo que nos trae esta nueva revelación? ¿Qué principios para que la humanidad siga en el sendero hacia su fortalecimiento espiritual, hacia su desarrollo? ¿No? A ver, por favor. Sí, justamente cuando hablamos de principios estamos hablando de una base fundamental sobre la cual se mueve todo el accionar de los Bahá'ís en el mundo, ¿no? En este caso, y en realidad son principios que siempre han existido, ¿no? Sino que en esta época como que han sido manifestados de otra manera, ¿no? Por ejemplo, dentro de las enseñanzas
de la fe Bahá'í, igual que toda la religión monoteísta, está el principio de que Dios es uno solo, ¿no? O sea, no hay varios dioses, ¿no? Inclusive a veces, muchas veces uno dice, yo soy monoteísta, pero cuando conversa con otra persona que no es de su misma congregación, agarra y dice, ¿y tú en qué Dios crees? Ahí la pregunta, para empezar, está mal hecha, ¿no? Porque para preguntar en qué Dios crees es que estoy asumiendo que son varios dioses, cuando en realidad Dios es uno solo, ¿no? ¿Verdad? No, nunca pensamos así. Que si planteamos a qué Dios crees, ahí mismo estoy dividiendo mi propio entendimiento de Dios, que es indivisible. Claro, es único, ¿no? Sí. Entonces, el principio fundamental de la fe Bahá'í es que Dios es uno. Y eso nos lleva a pensar que si yo veo a un musulmán, si yo veo a un cristiano, a un judío, a un budista, si yo veo a un hindú, ¿no? En la manera como lo conceptualice él y que hable de un ser superior, que hable de Dios, inmediatamente pienso que es el mismo Dios que yo tengo, porque Dios es uno solo. Bien dicho, esta pregunta que a qué Dios crees, automáticamente estoy partiendo mi propio entendimiento sobre Dios, porque Dios es único, la verdad es único. De repente puedo plantear esa pregunta, ¿a qué representante de Dios crees? Que de repente se hace más fácil entender, porque como dice mi amigo Alberto, el concepto de Dios único es como hay un solo sol, no tenemos diferentes horizontes. Son diferentes horizontes, pues el sol no varía. Y el hermoso es este concepto, que toda la ciudadanía del mundo, las residentes del planeta Tierra, tengamos este concepto que existe un solo creador. Esto es la fuente del concepto como factor común, sí, de unión entre los seres humanos, que queremos a un solo creador. Es lo que nos une, ¿no? Y ya empezando por ahí, pienso que reconociendo qué cosa es lo que nos une, ya hemos empezado bien, ¿no? Buen comienzo, porque es Él todavía, no es cualquier factor común entre nosotros, es un gran poder, Dios, es suficiente que atrae los corazones uno a otro, sin todos los planetas Tierra. Sí, principio básico, ¿no? Pues según Bahá'u'lláh, solo ha habido una religión en el mundo y no puede haber sino una. Hay un solo Dios, como declaran todos los musulmanes, los cristianos, los judíos y los zoroastrianos. Y la adoración, el amor y el servicio a un solo Dios constituye la religión. Los fundadores de todas las grandes comunidades religiosas han enseñado la misma religión, pero cada uno la ha enseñado de acuerdo con los requerimientos de las épocas y la capacidad de las personas a las que él llegó. Cada uno ha tomado su parte en la educación y el enaltecimiento de la humanidad, pero en ningún caso se ha hecho una revelación final también, ¿no? Sí, es verdad. La verdad es infinita. Sí, es cierto. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando hablamos de religión o nos encontramos con, digamos, judíos, musulmanes, hindúes, budistas, ¿no? Inmediatamente nos da la sensación o pensamos como que todas esas religiones hubieran sido reveladas a la vez, ¿no? O sea, como que dejamos de lado el efecto del tiempo, ¿no? Pero sin embargo, cada una fue revelada en una época, para una etapa necesaria, es decir, lo que la humanidad necesitaba en esa época, ¿no? Porque el judaísmo es anterior al cristianismo, el cristianismo es anterior al islam, el islam es anterior a la fe Bahá'í, el hinduismo es antiguo también, ¿no? Es antes del budismo, cierto, ¿no es cierto? Y casi contemporáneo con la época de Abraham, ¿no? Entonces son épocas muy distintas. Y el hermoso es esa distinción de épocas y aparición de diferentes mensajes por medio de mensajeros. Hay una conexión entre ellos. Yo lo llamo la línea dorada que conecta a todas las religiones. Mi amigo Alberto Nassi ha mencionado la religión cristiana, islam, budismo, hinduismo, judaísmo. Todos aparentemente son aisladas. Convivimos juntos, pero en nuestros corazones sentimos aisladas. Pero si pensamos un poco más allá, un poco de investigación hacia estas distintas religiones, vemos que existe un lazo que yo lo llamo la línea dorada, que mantiene conectada
a esas hermosas revelaciones divinas. Esto que es ahora con la fe Bahá'í, estamos expresando como uno de los principios fundamentales, que esa línea dorada, que es la enseñanza única y divina, influida entre todos, es lo que mantiene unido a esas religiones. Entonces hoy valientemente podemos declarar a esta unión de las religiones, mejor dicho, unión de los seguidores de esas religiones, porque ellos por sí solo son unidas como mensajeros. Falta que esos creyentes que somos nosotros, los seres humanos común y corriente, superamos a entender que nuestras fuentes religiosas provienen de un solo Dios. Entonces, entre nosotros, los distintos creyentes, básicamente no hay diferencia. Como no hay diferencia en los hijos de una sola familia. Distintos nombres, pero son hijos de un solo padres y madres. Sí, lo que dices este ejemplo, ¿no? De que todos son hijos cuando son varios hijos y todos de un mismo padre o una misma madre, bueno, en realidad todos pertenecen a una sola familia, ¿no? Familia humana. Entonces, esta familiaridad que hay, porque, por ejemplo, sin la existencia de Abraham, no hubiera habido judaísmo, ¿no? Y sin el judaísmo no hubiera habido el cristianismo, ¿no? Y por el otro lado, sin Abraham tampoco hubiera habido Islam, ¿no? Tampoco sin el judaísmo no hubiera habido Islam ni el cristianismo. Le estás diciendo, perdón, el segundo grado existe porque hubo un primer grado. Existe tercer grado en colegio porque hubo un primero y segundo grado. Existe un octavo grado en colegio porque hubo de primero a séptimo. Gracias a los anteriores que existe el siguiente. Así buen forma de explicar, Alberto, me gusta. Es el hilo dorado que dices tú, ¿no? Que justamente une y enlaza todas estas religiones. Pero en realidad todas estas tienen un solo padre. Un solo ministerio de educación, decir, para todos. Claro, entonces el programa del primer grado, el programa que ese padre dio para el segundo grado, para el tercer grado, ¿no? Fue porque el de primer grado necesitaba eso, el de segundo eso, el de tercero necesitaba otro programa diferente. Bien dicho. Entonces, a lo que voy es que, si lo vemos dentro del contexto, la revelación de Dios es una sola, diversa, separada en diversas épocas, y nosotros les llamamos religiones, pero conceptualmente Dios siempre se ha manifestado, por lo tanto es Dios revelándose a través del tiempo, a través de todas estas religiones, ¿no? Exactamente. ¿Me permitas? Es como los días de la semana. Cada día tiene su nombre, el lunes, martes, miércoles, pero todos los días sale un solo sol. El lunes no tiene su propio sol, martes no tiene su propio sol. Es absurdo. Entonces, la misma se aplica en el concepto de Dios y religiones. El sol es Dios, el lunes, martes, miércoles son cristiano, musulmán, hindú, budista, que son días, épocas de la historia de la humanidad. Los nombres difieren, pero qué absurdo que nosotros decimos el día del lunes, el sol del lunes fue más brillante que el sol de martes, posiblemente por los diferentes problemas climáticos, nubes, la lluvia, pero al final el sol es lo mismo sol. Es lo mismo exactamente, me parece, no, a ustedes no me parece que es lo mismo, que las religiones son diferentes nombres, pero siempre, posiblemente tenemos altas bajas en situación climática espiritual de la época, como ahora tenemos en grave situación espiritual que está muy tapada, está con nube de prejuicios, nube de fanatismos y conflictos, que está tapando esa hermosa sol divina que no permite que vemos las realidades de días de la semana, que son las religiones de distintas épocas. Ahora el día del lunes es 24 horas, este caso dura casi 1000 años. Martes otra 1000, miércoles otra 1000, por más o menos. Pero hoy estamos llegando a una época de madurez de la humanidad. Si volvemos a mirar los días de la semana o los años pasados, las religiones pasadas, vemos que realmente son un solo día, que es la unión de las religiones. Este programa, la fe Bahá'í, está tratando de compartir y llegar a la conciencia de ciudadanía para que tengamos el concepto que está bien que mantenemos la hermosa religión que practicamos, pero a la vez entendemos que los demás también son una colega religiosa con diferentes nombres. Sí, justamente. Lo que también pasa es que de esto que estamos hablando, ¿no? O sea, Dios es uno solo, las religiones todas están interconectadas en realidad,
la religión es una sola con diversos capítulos, ¿no? Pero sin embargo, la humanidad, digamos, nos vemos como que fuéramos también diferentes humanidades, ¿no? Porque pensamos que los colores de la piel son diferenciaciones que hacen que seamos todos de diferente origen, ¿no? Lo cual no es cierto, porque en todas las religiones he enseñado que la creación y el origen de todo lo existente, incluido el hombre, es uno solo, que es Dios. Entonces, si Dios es uno solo y ha creado todo, entonces la humanidad, y ha creado la humanidad también es una sola, ¿no? De diversas formas que sabemos ahora por la ciencia que, por ejemplo, una persona en África es de color negro debido a la necesidad que tiene de protegerse por temas climáticos. El que va hacia el norte, por ejemplo, en Europa tiene ojos azules, por ejemplo, ojos celestes, porque de esa manera protege la vista. Pero sin embargo, por ejemplo, en Asia son chinos con los ojos rasgados porque también se protegen de la luz. Entonces, como que las adaptaciones tanto en lugares climáticos, en alimentación, hace estas diferencias, entre comillas, pero solamente son externas, porque en el fondo todos somos humanos, todos tenemos un alma proveída por Dios, ¿no? Y todos creemos en que existe un Dios, ¿no? Me gustó la palabra aparición que dijiste, Alberto. La apariencia aparentemente hace diferencia, lógico, ¿no? Pero basta que con un ojo perspicaz lo vemos más allá, vemos que esas diferencias son las bellezas de la creación. Los colores son distintos, pero en fondo son colores, provienen de un solo matiz, de un solo fuente. Entonces no podemos decir que el rojo es mejor que verde, verde mejor que otra. De repente hay gustos personales, pero no podemos negar la igualdad de colores que conjunto hace una hermosa obra de arte. No, nosotros tratamos de diferentes maneras de hacer entender a nosotros mismos, a amigos, que las religiones son diferentes colores también, o diferentes flores también. Siempre decimos los bahá'ís, cada religión es una rama de flor, cristianismo es una rosa, judaísmo es un clavel, hinduismo es otro y otro y otro. ¿No es hermoso que esas hermosas flores vengan a un solo florero, un solo... Sí, o en un solo jardín. Un solo jardín, ¿no es bonito? Fíjense, si nosotros vemos un jardín todo un solo color, ¿cuál le gustan más? Que sean variados, que tengan variedad de colores. O sea, el mundo es lindo, que se ve distintas religiones, pero en un color rosas nunca ataca a un clavel. Mira que yo soy rosa, tú eres clavel. Son tan inocentes, inconscientes, de su color, que no reclaman. Nosotros seres humanos que consideramos que amamos a Dios, tenemos que ser como unas plantas, inconscientes de ver a otras personas. Tenemos que ser conscientes que todos somos realmente, pertenecemos a una sola tierra, un solo abono, un solo agua y un solo sol. Entonces, en este programa y la fe bahá'í está tratando de expresar distintas maneras que, amigos, todas las religiones son hermosos y somos unos. Bueno, lo que estamos hablando creo que nos lleva a otro principio, ¿no? Ajá. Que es la renuncia a los prejuicios, ¿no? Es un principio de la fe, porque los prejuicios de todo tipo prosperan alentados por la ciega convicción en dogmas y supersticiones del pasado, y son la causa más fértil de la guerra y de la discordia en el cuerpo de la humanidad. Prejuicios de religión, raza, clase, nación, color, temperamento dividen a la raza humana en facciones de facciones y contribuyen al conflicto entre naciones, clases, credos y partidos políticos, ¿no? La conciencia de la unidad de la humanidad es el verdadero remedio para todos estos prejuicios, y es un remedio que se necesita con urgencia, pues en este mundo moderno hay un grave peligro de separación y de confinamiento de intereses. Sí, lo que estaba pensando era cómo es que las formas de pensar, digamos, antiguas, que todavía aún están presentes, pero son antiguas, era que se pensaba de que si todos éramos iguales,
que si todos éramos iguales, éramos mejores, éramos más fuertes, ¿no? Recordemos las grandes guerras que han habido en el siglo XX, siglo XVIII, XVII. ¿Qué cosas eran? Eran guerras en las cuales cuando conquistaban a alguien buscaban exterminarlo para que solamente quede una sola raza, una sola nación, ¿no? Uh-huh. Pero ahora estamos recién empezando a descubrir cuál es la potencialidad de la diversidad. Es la primera vez que el ser humano se está enfrentando a ello. Entonces ya la concepción está cambiando. Ya uno no es fuerte porque solamente tiene bastante de una sola cosa. Ahora uno es fuerte cuando tiene variedad, cuando tiene diversidad, uh-huh. Porque en la mezcla de todo eso está la fortaleza, ¿no? Podemos... Así es. Mire, con este concepto entonces vamos a entrar en una pausa y regresamos. Estamos de vuelta con Perlas de Sabiduría. Amigos, óiganme, tu locutor amable, noticias traigo importantes a todo el mundo. De lo que voy a hablar, de un desastre trata que a todos amenaza con mucho sufrimiento. Es que faltamos hoy en el amor. Avancen ya, aporten por favor. Las fuerzas de maldad pretenden alcanzarnos, y si no despertamos, llevarse a todo el mundo. Tomemos tú y yo medidas preventivas. Si es que el amor y paz buscan, escucharán atentos mi cantar. Faltador hoy en el amor. Avancen ya, aporten por favor.
amigos, estamos viendo principios para esta época, principios que bueno, toda la humanidad debería conocer y aplicar, ¿no? Bueno, Dios al crearnos entre todos los dones y cualidades que puso en nosotros, nos puso también la cualidad del conocimiento, del entendimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo no utilizar este don en su búsqueda, ¿no? Ahora vamos a tocar otro principio, que es la libre búsqueda de la verdad, ¿no? Debemos usar las facultades con que Dios nos ha dotado y buscar la verdad sin miedo y con mente imparcial. No debemos aceptar los dogmas tradicionales que son contrarios a la razón, ni pretender comprender doctrinas que no podemos comprender. Hacerlo es superstición y no auténtica religión. Baha'u'lláh no solo ordena la búsqueda a todos los individuos, sino que manda que todas las vías de investigación sean abiertas al indagador. El conocimiento no debe ser proscripto. La verdad es una e indivisa y por lo tanto puede resistir al reflector de la investigación, ¿no? ¿Qué dices, Alberto, por ejemplo, para esta...? Sí, bueno, antes generalmente siempre se pensaba de que solo mi religión era verdadera o la manera como yo veía mi religión, pero preferible que no vea la religión de los demás, ¿no? Porque me puede confundir. Pero sin embargo ahora estamos encontrando, ahora que ya hay tanta información a nivel mundial, estamos encontrando de que en las religiones hay como un hilo conductor, ¿no? En la cual los principios, como todos sabemos que Dios es uno solo, y hemos hablado de ello, entonces las religiones deben tener principios también comunes. Y por ejemplo, la regla de oro de no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, está presente en todas las religiones, ¿no? Y así hay muchos conceptos que están presentes y que más que diferenciar nos unen, ¿no? Entonces hay que investigar sin miedo, ¿no? Leer un Corán, leer la Torá, leer la Biblia, ¿no? El Evangelio, que es la parte tan hermosa, ¿no? La parte cristiana, leer el Bhagavad Gita, leer los Tripitakas, que son budistas, ¿no? Las casas de Zoroastro, ¿no? Sin miedo, porque si uno busca realmente a Dios, lo va a encontrar, ¿no? Y cuando uno los lee sin prejuicios, es cuando realmente se da cuenta de lo maravilloso que es Dios, porque Dios es muy grande, muy inmenso, que Él mismo ha buscado o ha dado las formas diversas de llegar a darse a conocer a la humanidad, ¿no? De diversas formas. Él no ha dado una sola forma, ha dado muchas formas a través de la historia para poderse dar a conocer y entender, ¿no? Qué poco Dios que muestra de una sola manera su poder a nosotros. Él, para que muestre su grandeza, se materializó, se manifestó en distintas, que nosotros llamamos religiones. Si Él solamente muestra su grandeza, inmensa grandeza, que es fuera de capacidad de entender humanamente, en unas solas palabras, un solo libro, que eso es todo lo que sabe Él, que está tan grande que me han dicho que es, pero todo su conocimiento abarca un solo libro de 500 hojas. No, su libro de Él no tiene 500 hojas, son millones de hojas durante millones de generaciones. Entonces Él manifiesta, muestra, clasifica en diferentes épocas una porción de sus 500 hojas, de sus conocimientos a seres humanos. Por eso tenemos distintas religiones, son, mejor dicho, distintas expresiones de Dios hacia la humanidad, por supuesto por sus palabras sagradas. Pero lo que estamos tocando ahora, que hemos entendido que existe un solo Dios, entendimos que las religiones son unidas, por lo tanto los seguidores somos como una familia humana. Entonces necesitamos algunas cosas, leyes, principios para mantener este concepto. No es suficiente creer que hay un solo Dios, las religiones son igual y los humanos somos familiares. No, necesitamos un principio entre nosotros para mantener esta unión humanos. Uno de los principios es libre investigación de la verdad que estamos hablando, que quiere decir
Lo que digo, el tema de religión no es un tema de inyección. Nadie nos inyecta, nadie nos impulsa y nadie nos puede decir por algunas celebraciones, eres de tal religión. No, es como decir, para ser un ingeniero o un médico, hacemos una celebración al primer año de la universidad, decimos, ya, eres un ingeniero, eres un médico, eres un profesional. Ese tema no, ese tema es un proceso de aprendizaje, esfuerzo del individuo para lograr alcanzar la máxima posición profesional de la carrera. No es inyectable ser un médico, no. Igual el tema de religión, si alguien es creyente, no es un tema ni de amenazas de cielo e infierno, ni una ceremonia, ni unas otras razones. Tiene que ser esfuerzo del individuo, simpatía del individuo, su corazón tiene que ser atraído hacia esos principios, fruto de una investigación. Que investiga y lo ve que efectivamente, ¿por qué entonces creo? De esa manera queda más convencido. Si es inyectable, la inyección pasa. Pero si es fruto de investigación, de una larga carrera universitaria o una investigación larga de individuos durante su vida, entonces queda marcada en el concepto de la conciencia de ese individuo. Entonces dice, sí, me investigué, entonces soy. Bueno, en realidad todas las religiones siempre hablan de leer los escritos sagrados, ¿no? Revisarlos, escudriñarlos, detallarlos. Nosotros decimos investigarlos, ¿no? Y vemos que en realidad no hay que tener temor de investigar lo que viene de Dios, ¿no? Bien dicho. ¿No? Porque todo esto nos va a llevar y nos va a reforzar de la fe que seamos, de la manera de ver a Dios que tengamos, nos va a reforzar, porque nosotros vamos a tener siempre una sola forma de ver a Dios, que es la de nosotros mismos, ¿no? Ahora, lo que lleva también conceptualmente la libre investigación de la verdad es a que yo mismo y no otro, ¿no? O sea, yo mismo uso mi entendimiento y no el entendimiento de otro, porque el responsable ante Dios soy yo. Otra persona no es responsable por mí, ¿no? La salvación de cada uno es individual, ¿no? Entonces, la responsabilidad es de cada uno, ¿no? El tema de salvación no es un tema público, es un tema individual. Cada alma, cada humano es responsable de salvar, subrayo, salvar sus propios actos y conductos. No es un milagro, conductas, no es un milagro que cae del cielo, esa pueblo está salvada, no. Cada individuo es responsable de sus actos para esa salvación. Si todos cumplen con sus propios actos, en la suma el pueblo está salvada, pero es fruta del resultado del trabajo de cada uno. Así es. Así es. Disculpe, quise agregar la palabra libre. Libre investigación. Quiero subrayar qué significa libre. La investigación ya hemos visto, sí, hay que investigar para aprender. Pero libre quiere decir que no tengamos limitación, ni prejuicios, ni estar bajo influencias de algunas propagandas o algunas exigencias, publicidades de otras personas. Podemos escuchar, podemos estar dispuestos libremente, democráticamente, escuchar, tocar todas las religiones y decir, cuéntame, ¿de qué se trata usted? ¿Quién es usted? Ellos con toda su fuerza, con toda su convicción, compartan su información. Pero el investigador libre de prejuicios no acude a quien habla más fuerte o quien canta más bonito. Él regresa a su casa, suma toda la investigación y con mucha oración logra entender qué significa libre investigación, sin tener prejuicios y tantas influencias, pero debe sumergirse a todos tipos de investigaciones. Claro, libre investigación de la verdad entonces, y para eso también es necesario hablar de educación para toda la humanidad, que es otro de los principios, bueno, que estamos viendo, ¿no? Baha'u'lláh insistía en la importancia de una buena educación para todos. Él consideraba la educación de las niñas más importante aún que la de los niños, pues con el tiempo estas niñas serán madres y como madres ellas serán las primeras maestras de la próxima generación. Los niños son cual verdes y tiernas ramas. Si su temprano adiestramiento es correcto, crecerán enhiestos, y si es incorrecto, crecerán encorvados.
y hasta el fin de sus vidas se verán afectados por el adiestramiento de sus primeros años. El rasgo más esencial en la educación es la preparación del carácter y la educación del individuo para servir al mundo de la humanidad. Con este propósito, una apropiada enseñanza religiosa es importantísima. Los profetas de Dios son los más grandes educadores de la humanidad y sus consejos y la historia de sus vidas deben ser inculcados en la mente de los niños tan pronto como ésta pueda captarlos. La educación en las artes, las ciencias, los oficios y las profesiones útiles es también importante. El conocimiento pone alas a la vida del hombre y es una escalera para su ascenso. A todos incumbe su adquisición. El conocimiento de tales ciencias, sin embargo, debe ser adquirido de modo que beneficie a los pueblos de la tierra y no aquellas ciencias que empiezan con palabras y terminan con palabras, ¿no? Eso es lo que dice Bahá'u'lláh en la epístola al hijo del lobo, ¿no? Sí. Entonces, la educación para toda la humanidad. Sabemos que esa es la llave maestra, ¿no? Para el cambio. Todo el mundo lo dice, todo el mundo lo piensa, pero hacerlo, digamos, implementar todo esto es muy amplio, ¿no? Porque muchas veces confundimos la educación con la instrucción, ¿no? O sea, pensamos de que dar una serie de conocimientos es suficiente y que eso es educación. No, educación, como bien dijiste, Nancy, tiene un contexto de formación del carácter, ¿no? Porque si no hubiera sido por la educación de todos los mensajeros, a través de todas las religiones que se fueron formando a través de la historia de la humanidad, el hombre seguiría siendo un ser salvaje, ¿no? Toda la formación moral, toda la formación ética, la estructura social, la manera como nos casamos, cómo nos relacionamos, cómo respetamos a los padres, todo eso fue enseñado por las religiones, ¿no? Y este es un proceso educativo, porque Dios, en realidad, vemos, es el más grande educador de la humanidad, ¿no? Ahora, es cierto que en esta época, debido a que tanto tiempo la mujer fue dejada de lado, entonces hay que recuperar eso, ¿no? Estamos con la mitad de la humanidad, preparado, entre comillas, con la mitad de la humanidad. Quizás más. Y la otra mitad siempre se le dejó de lado. Entonces la humanidad necesitamos a todos para salir adelante, ¿no? Por eso es que Bahá'u'lláh dice de que es más importante en esta época todavía la educación de las niñas que de los niños. No dice dejen de lado la educación de los niños, ¿no? Sino que es más importante. Es porque van a ser madres que tienen contacto más cercano, hemos visto, con los hijos. Entonces el educador está junto con los niños. Entonces la madre es quien realmente dedica más tiempo. Hablamos de tiempo, ¿no? Acerca de los hijos. Y lo que trae al mundo, naturalmente, es un contacto más estrecho entre madre y los niños, y en especial la educación de niña. Sí, nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, dentro de las nuevas generaciones, las generaciones que llegan a ser más exitosas son aquellos donde la madre dedica más tiempo y tiene mayor dedicación e inclusive mayor preparación, Sí. ¿no? Sin bajar la guardia a tantos chicos que hoy tenemos que necesitan aparentemente más educación que las niñas, pero estamos hablando de un concepto general de un educador, que las niñas son futuras madres. Claro, a lo que me refiero es que a lo que me refiero es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a tener un hijo que, por ejemplo, va a ir a la universidad, por ejemplo, yo tengo que contratar a una persona para que la haga. Pero si dentro de la casa hay gente que ya tiene ese nivel, lo va a hacer avanzar a él más. A lo que me refiero es a lo siguiente, que la formación, la educación, la preparación de la mujer es tan importante que es la que catapulta su siguiente generación a un nivel no solo social, educativo, inclusive espiritual, más alto, debido a la preparación de ella. Porque el hombre generalmente siempre está más lejos de la casa, ¿no? Bien dijiste, exactamente. Es así. Sobre educación, amigos, el tema de educación no es una cosa que no es un invento humano. Vamos a educar. No, es algo natural. Cuando nosotros llegamos al jardín, estamos educando al crecimiento adecuado de una planta. No se llama educación, significa protección y cuidado. Pero si no hacemos, crece mal o se seca. Igual con seres humanos, si no regamos enseñanzas, no echamos aguas de sabiduría,
con sol de iluminación, de aprendizaje. Entonces los seres humanos no desarrollan, se seca. Entonces por eso nace el tema de educación hoy, con todas sus alturas, profesionalismos, se transmite. Y recordamos que educación tiene 3 niveles. Como nosotros humanos somos 3 niveles, somos cuerpo, mente y espíritu. Entonces educación también tiene educación corporal, hay educaciones mentales, educaciones espirituales. Educación corporal es todos los aeróbicos, deportes, comer sano, todas las recomendaciones, hoy la moda, qué comes, qué no comes, es educación corporal. Educación mental realmente comienza a formalizarse en el primer año de colegio, en jardín, en ciencia y arte, hasta los últimos universidades. Eso es educación mental. Pero la humanidad necesita una educación más allá, que educación de parte moral del ser humano, que las religiones responsabilizan esta parte. Así es. Y bueno, como estuviste tocando también, Alberto, las condiciones de la mujer, ¿no? Durante tanto tiempo en la historia relegada. Bueno, y hasta ahora creo que hay algunas culturas en donde todavía sucede esto, ¿no? Otro principio es igualdad de condiciones para hombres y mujeres, ¿no? Es otro principio espiritual para esta época de la humanidad. Según el punto de vista Bahá'í, las mujeres son espiritualmente iguales a los hombres y deben tener iguales derechos y privilegios, igual educación e iguales oportunidades. Dice Abdul Bahá, debe haber igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Las mujeres han de recibir un igual privilegio de educación. Esto les permitirá capacitarse y progresar en todos los órdenes de ocupación y realización, puesto que el mundo de la humanidad posee 2 alas, el hombre y la mujer. Si un ala queda incapaz y defectuosa, limita el poder de la otra y el vuelo total será imposible. Por lo tanto, la integridad y la perfección del mundo humano dependen del desarrollo equitativo de estos 2 factores, ¿no? Es lo que nos dicen al respecto de este principio. Es justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Pero hay un tema, ¿no? Que a veces nosotros pensamos de que ya ahorita hay una gran igualdad entre los hombres y las mujeres. Si bien se ha avanzado, todavía no hay una igualdad todavía, porque vemos que, por ejemplo, en los trabajos a las mujeres les pagan menos por el mismo trabajo que hace un hombre, ¿no? Esto no solamente acá, es en todo el mundo, ¿no? Los niveles de abuso que hay, de aprovechamiento por la condición de ser una mujer y no ser hombre, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos todavía un largo camino que recorrer para llegar a esa igualdad. Si nosotros nos vemos como seres espirituales, el espíritu no tiene sexo, ¿no? Ser hombre o ser mujer espiritualmente es lo mismo, ¿no? Porque el espíritu no tiene sexo. Para Dios ve los espíritus, ¿no? Y no tiene sexo. El Dios no tiene sexo, perdón. Claro, Dios no tiene sexo, entonces tampoco es lo mismo. Disculpa. Así es, y así, bueno, como otros principios, por ejemplo, los principios que también nos traen para esta época es un idioma universal auxiliar, el trabajo con espíritu de servicio es veneración, nos dicen para esta época también, ¿no? Es importante. La abolición de los extremos de pobreza y riqueza. No sé si también quieran, ¿no? Averiguar sobre ellos, ¿no? La armonía entre la ciencia y la religión. También es un principio que pesa en esta época, ¿no? La religión y la ciencia son 2 senderos de aproximación a la verdad y son por lo tanto complementarias. Ambas son progresivas. La ciencia mediante la investigación, la religión mediante la revelación. A medida que la historia continúa y se acrecienta la capacidad del hombre, la religión y la ciencia se acercarán más y más. La fe se apoya en la razón y la razón se confirma mediante la fe. Abdul Bahá dijo en París, la religión y la ciencia son 2 alas mediante las cuales la inteligencia del hombre puede remontarse a las alturas con las cuales el alma humana puede progresar. No es imposible volar con una sola ala,
Si un hombre tratara de volar tan solo con el ala de la religión, caería rápidamente en la ciénaga de la superstición, mientras que por otra parte, con tan solo el ala de la ciencia no haría tampoco ningún progreso, sino que caería en el desesperante pantano del materialismo, nos dice Abdul Baha, ¿no? En realidad, los principios bahá'ís son muchos más. Hemos ido tranquilamente conversando algunos someramente en este programa, ¿no? Y hay que hacer una invitación a los amigos, ¿no? A los escuchas, que pueden encontrar más información sobre esto, ¿no? En diversos, está en la red, en internet, está toda la información, hay libros bahá'ís, pueden leerlos allí. Y también pueden encontrarnos en Facebook, ¿no? Así es, en la página del Facebook, en Comunidad Bahá'í de Cieneguilla, o también llamarnos al 479-8979 o al 479-8468, ¿no? Tienen ahí, la información realmente está a la mano de todo el mundo, ¿no? Y bueno, amigos, hemos dejado algunos principios todavía sin ver. La hora ya llega a su fin y bueno, nos despedimos hasta el próximo jueves, ¿no? Alberto, Muyán, nos vemos. Nos despedimos entonces. Sí, y solicitamos que compartan este programa con sus amistades para que también sintonicen nosotros. Así es. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves. Gracias. En Radio Cadena hemos presentado tu programa Perlas de Sabiduría. Cadena.